Muy buenas tardes a todos los presentes y muchísimas gracias por venir a este acto en homenaje. Bueno, primero Luis Clemente nos hablará un poco sobre su libro, sobre su labor como investigador dentro del mundo flamenco. Y nada, quiero que compartáis este rato agradable con nosotros y empezamos la sesión de hoy. Llegó el día y quiero contarte una historia. Quiero contarte una historia que no es mía, que no es propia, que no es mía, pero que me quema muy dentro como si lo fuera. Una historia que me abrasa como si hubiera sido sacada del propio infierno que quema como la historia que tengo que contarte, como una vela eterna que lleva encendida desde hace no sé cuánto tiempo. Eso es eso, es la vela. Es la vela que quema como quema el sentir, como quema el dolor, como duele el tormento y como a mí me atormenta en el alma tu frialdad, que diría Jesús de la Rosa. Llegó el día y quiero contarte una historia, no ya como un rumor, más bien casi como un diálogo. He de confesar ante estos ojos el secreto. Ahora que es tenue la luz que me ilumina, que desprende este silencio el lujo de la confidencia, he de decirlo. Ya no siento que me ahoga la nostalgia, ni me encuentro cansada de llorar. Ya no importará más quién gane, ¿qué más da quién gane? Si no quiero de estas fuerzas escapar. Si vuelvo a repetirlo, llegó el día y siento que tengo ganas de vivir. A través del aire llega un fresco aroma a mi encuentro y encuentro en su dulce entrega fijación si me descentro. Luminosa la mañana, libre ya de sufrimiento, de su blancura hoy emana la virtud del pensamiento. Me he deshecho de esta cruz que me clavaba en su centro, porque hoy he visto la luz que todos llevamos dentro. Acércate, mira, escucha, entrégate por completo, deja de un lado tu lucha, que he de contarte un secreto. Sé de un lugar donde nacen dulces melodías del viento y donde libres se hacen las razones del lamento. Sé de un lugar donde habitan rosas rojas en el lago y soles mustios dormitan del color del jaramago. Sé de un lugar donde crece la esperanza que perdimos y donde el cielo parece la tierra en la que vivimos. Un lugar donde me guiña la flor que posa en un nicho, donde me sonríe una niña. Abre la puerta, le he dicho. Por la mañana amanece, paradas y una ilusión, y el deseo que se retuerce flamenco en el corazón. Yo sé de un lugar, chiquilla, que lo llaman del amor, con una iglesia amarilla donde descansa el Señor. Sé de un lugar, de una plaza, con balcones floreados, en donde la gloria alcanza a los lirios coloreados. Sé de un lugar con un puente sin ríos que pasen debajo, un lugar donde su gente se arranca el alma de cuajo. Sé de un lugar, vida mía, con nombre propio y acento, observa bien la alegría que nace de su contento. Luminosa la mañana, libre ya de sufrimiento, de su blancura hoy emana la virtud del pensamiento. Me he deshecho de esta cruz que me clavaba en su centro, porque hoy he visto la luz que todos llevamos dentro. Bueno, pues lo dicho, llegó el día. Llegó el día y estamos rebosando de alegría una vez más porque por estas fechas se acerca una de las semanas estrella de nuestro pueblo, que tanto nos llena de orgullo y con razones. La Semana Cultural de Actividades Flamencas. Dicen por ahí que lo que bien empieza, bien acaba, pero en este caso yo prefiero decir que lo que bien va a acabar tendrá que empezar también en condiciones, ¿no, Luis? Es justo por eso que para inaugurar la previa de esta Semana Cultural, tan nuestra, tan paradeña, tenemos aquí a Luis Clemente, escritor licenciado en Ciencias de la Información y divulgador de un patrimonio inmaterial de la humanidad tan vivo como es el rock andaluz. Bueno, Luis, yo tengo entendido que eres melómano con tendencia a lo progresivo y también al flamenco. Sí, pues nada,
Buenas tardes a todos. ¿Se oye bien? Pues muchas gracias por tu palabra, por tu introducción, por tu pedazo de introducción poética. Vaya, tiene 2 libros publicados. Y en primer lugar me gustaría dar las gracias a la Peña Flamenca Miguel Vargas, las gracias a Parada. Sabéis que estoy muy unido a este pueblo. Además, tengo un gran recuerdo de mi suegro, de Alfonso, que estaba orgulloso de tener una amistad profunda con Miguel Vargas, ¿no? Y es para mí un honor estar aquí sentado el primer día de la pre-semana, ¿no? Sí, señor. Aquí, en Paradas, a la vuelta de... Pues la tendencia a lo progresivo la he tenido desde chico porque fueron los primeros singles que compraron mis hermanos allí. Y el amor por el flamenco vino después, pero ya a solas, ¿no? A solas. Eso ya, ahí ya no tenía amigos en los que aficionarme, ¿no? Eso. Sí, nacieron más o menos en paralelo, pero siempre el flamenco, desde esos tiernos 15 años que hice el índice onomático a mundo y formas de cante flamenco, ¿no? Porque no lo llevaba, entonces me lo hice para intentar conocer cuáles eran cantaores gitanos primigenios y demás. Pues desde aquella afición no me la tomaba en serio. Yo lo que quería era escribir sobre el rock y sus consecuencias y demás. Lo que pasa es que después se unieron esas 2 tendencias, como vamos a ver, y esa fue mi inmersión en cuanto pude de lo que se habían hecho entre los 2 campos, el flamenco y el rock. Pero lo del flamenco llegaría mucho más tarde. Yo fui crítico flamenco un poco a la fuerza, pero eso ya cuando era madurito, afortunadamente, tenía ya 38 años. Así que no sé si eso responde a tu pregunta, pero fue eso, las 2 cosas empezaron unidas, pero la del flamenco quedó oculta porque yo lo que quería siempre era aprender cada vez más y más de un mundo tan complicado. Y una vez que llegué a comprenderlo, pues intento descomprenderlo, que es también una labor difícil. Me ha llamado mucho la atención esto que dices de desaprender. Hay un escritor que a mí me gusta mucho personalmente, es más joven, no sé si lo conocerá mucha gente aquí, pero que dice que desaprender es un arte que pocos entienden. Yo no sé qué te ha aportado cada una de las vertientes de las que hablas, porque, por ejemplo, vemos el rock y el flamenco de manera muy distinta, pero ¿qué cosas crees que tienen en común, que te han aportado cada una de ellas con sus parecidos y sus diferencias? Esa es una pregunta muy complicada. ¿Qué me ha aportado el flamenco? ¿Qué me ha aportado? Mira, bueno, te voy a responder en ese aspecto. Lógicamente, yo he tenido la suerte de vivir toda la vida escribiendo sobre. ¿Se silba bien? ¿Silba bien? Sí. Ahora en teléfono. Uno ya no sabe. Pero hay algo que sí le tengo que agradecer al flamenco estilísticamente, que es a la hora de escribir, ¿no? Esto no es un silbido. Y entonces lo que sí me ha enseñado el flamenco es a escribir de otra manera. De otra manera, sí, planteármelo de otra manera. Era como escribir de nuevo y estar
poseído en un principio por el espíritu de Ramón Gómez de la Serna, lo confieso abiertamente, y todo lo que eso conlleva, que eso es un mundo literario, creo que es muy complicado. Pues intenté meterme ahí y unir esos dos mundos. Y ahí sí que creo que, digamos que aprendí a escribir por el flamenco. Yo me veo así. Me parece interesante esto que comentas, porque bueno, no hemos tocado de momento tu faceta de escritor. Si bien hemos dicho que te destacamos como melómano, como una persona que investiga acerca de flamenco, del rock, de la fusión, que ha sido crítico flamenco, no hemos hablado de que, por ejemplo, has sido guionista o que has aparecido en periódicos y has participado con ciertas revistas, como por ejemplo que fundaste 27 Puñaladas, tengo entendido. Sí. Y nada, ¿qué supone, bueno, cómo has compaginado esta faceta de músico con la faceta de músico, de crítico musical con la faceta de escritor? Yo no era escritor, yo era periodista. Vamos, estudié periodismo, cosa de lo que con los años me he arrepentido mucho, porque eso sirve de poco, la verdad. Pero yo he escrito, vamos, en la fase de los periódicos yo estuve en 4 periódicos diferentes, además escribiendo en las redacciones. Creo que soy el único periodista que ha hecho eso, siempre colaborador, claro, pero escribiendo en las redacciones de los 4 periódicos. Te puedes imaginar que he conocido ahí gente de los pájaros más exóticos del periodismo de aquella época, ¿no? Y si empecé a escribir libros fue por la crisis de mi segundo periódico, que yo empecé en el Correo de Andalucía, como muchísima gente en Sevilla, pero me cambié en el 92 a Diario 16 Andalucía, fíjate, para cubrir la Expo y tal, pero ya pasaron los años y en el año 95 estaba en plena decadencia. 3 años después nos dejó a todos tirados, ¿no? A todo el mundo. Bueno, y en ese lapsus de decadencia pues fue cuando empecé a editar libros. Creo que tengo 2 récords. La primera es haber editado 5 libros en menos de año y medio. Eso fue desde mayo del 95 hasta noviembre del 96, que ya saqué la historia del rock progresivo. Eso por un lado, no creo que ya, porque coincidió con el Filigranas, una historia de fusiones flamencas, fue el primer libro que preparé durante 4 años en el 95. Y llegó a salir antes la biografía de Kiko Veneno y después la de Pata Negra. Era una editorial de Valencia, saqué 4 libros rápidamente con ellos. Y el otro récord que creo que tengo es el de haber tardado 9 años en publicar un libro de música. No preparándolo, escribiéndolo además sobre la maqueta. Me preparaba la maqueta y después rellenaba los espacios, ¿no? Yo creo que hay poca gente en España que haya podido hacer eso. Un libro del cual me siento muy orgulloso, lo tenéis ahí puesto, y trata de el rock progresivo español. Ese es su título, rock progresivo español, los discos de los 70. Entonces recoge 1500 discos comentados, portadas, fotos y textos. 1500 discos comentados durante 9 años viviendo en una burbuja. ¿Por qué? Porque había sacado una tetralogía, que no es ningún tipo de hemiplegia, sino 4 libros sobre flamenco. Y entonces pues puedo corroborar la frase que ha dicho esta semana Gerard Steingren, uno de los mejores escritores sobre flamenco, por supuesto extranjero, que dijo que los flamencos apenas leen, ¿no?
cosa que es de alabar porque le dijo apenas, no dijo no, sino dijo apenas, ¿no? Y eso me hizo, saqué una trilogía de ensayos, cosa que lo que el mundo necesitaba en esos momentos. Así que después cogí y me embarqué en esto, que era el libro más ilusionante de mi vida y con el que creo. Eso no es un móvil, ¿no? Y ese es el resultado por el cual publiqué el libro de Triana. Bueno, yo, si me lo permites preguntarte sobre esto, acerca de Triana. He leído que has mencionado alguna vez que Triana para ti es el grupo de tu vida. No sé si estoy en lo cierto o no. No. ¿No? Sí. Perdona. Que he leído que tú has dicho alguna vez que Triana para ti es el grupo de tu vida. No sé si estoy o no estoy en lo cierto. No sé dónde lo has leído, yo creo que no. Me gustaba más Imán, Califato Independiente. En directo. Es que bueno, El patio es una obra insuperable. es lo que te comento que he leído porque, bueno, el periodismo muchas veces recorta fragmentos que, bueno, se quedan con lo que interesa muchas veces. Pero quitando el margen de que sea o no sea uno de los grupos que más te ha marcado, quiero preguntarte por la influencia de Triana en tu vida y obra, porque vemos perfectamente que has publicado sobre Triana y que has escrito sobre Triana. Y también quiero destacar sobre el rock andaluz en concreto, porque ya vemos que es una mezcla muy interesante de raíces distintas, de temas distintos. ¿Qué es lo que te lleva a investigar sobre una vertiente tan propia como es el rock andaluz? Pues en principio mi amor por el rock, mi amor por el flamenco, pero tuve la suerte de cuando comenzaba a ir a conciertos que el rock andaluz atravesaba lo que yo llamo su lustro de oro, es decir, del 75 al 80, y pude ver muchos conciertos. Eso lógicamente te engancha. Posteriormente, cuando ya empezaba a escribir para revistas especializadas en música en España, pues ahí ya empecé a cubrir algunos huecos. Lo primero que creo que, bueno, saqué un artículo en el año 87 sobre el flamenco rock, ya en Imagen de Sevilla, una revista de Sevilla, pero fue mi libro Filigrana del 95 cuando... ¿Y cómo surgió eso? Pues tenía un programa de radio que se llamaba Filigrana, entonces me llamó una editorial para promover un libro y le dije eso. Me llevé 4 años, como digo, preparándolo y ahí empezó, pues, creo que en ese libro es donde se da forma a la historia del rock andaluz, el capítulo que tiene de rock andaluz. Posteriormente, cuando en el año 96 hice lo de la historia del rock sevillano, lo preparaba, me di cuenta, haciendo el capítulo de Triana, que había muy poca información sobre un grupo que vendía muchísimo en su época, que llenaba estadios y plazas de toros, pero había muy poca información. Yo rebuscando no había ni un solo artículo que fuera extenso y recogiera toda la historia de Triana, que hablara de sus 6 discos y me parecía un hueco tan doloroso que me metí, aunque tenía la idea de hacer otra cosa, pero me metí de lleno y estuve durante 1 año haciendo el libro de Triana, que creo que fue novedoso, porque por entonces no había biografías orales en España. Y para ello me hice un curro porque fueron más de 20 entrevistas las que hice, largas además, ¿no? Y después conformar pues, el puzzle, ¿no? Según los capítulos, pues iba metiendo todo. Ya te digo, un año de trabajo aprovechando el declive de Diario 16. ¿Cómo es el proceso de recopilación, aparte de las entrevistas que has dicho?
artículos, periódicos, Sí. conciertos, ¿cómo...? Sí, recabar, como por entonces no había bibliotecas musicales, pues yo me dediqué a escarbar entre todo lo que tenía. Todo lo que tenía yo, claro. Y bueno, y lo que me aportó Eduardo, y me aportaron también otros 3 amigos, ¿no? que me son trianistas, de hecho, que, en fin, me dieron información y pude hacerlo todo. Ya te digo que fue por un libro que me prestó un cantante, entonces ahí fue la primera biografía oral porque claro, yo no quería hacer un relato normal porque eso iba a ser una agiografía. Eso es una vida de santo porque hay hasta su mártir, en fin, y no quería caer en eso. Entonces hay voces en contra de Triana en el libro también. Me parece valiente, ¿no? Gente que no comulgaba con su... Porque Triana tuvieron un punto de inflexión en el año 79, justo en la mitad de su carrera. Es decir, ellos estuvieron desde el año 74, 75 hasta el 83. Entonces, en el año 79, 3 LP por delante, 3 por detrás. Los 3 primeros se abrían y en el 79 echan al portadista, echan al productor, a los músicos de apoyo del directo, ¿qué más? Hasta el apuntador. Entonces era una época en que ellos llevaban todos sus negocios, pero hubo un momento en que decidieron romper y ahí fue donde creo que se equivocaron, porque dieron a continuación con la canción Tu frialdad, que eso fue ya en el 4 LP, y a partir de ahí pues ya es otro sonido, pienso yo. Hay una gran diferencia entre la primera trilogía y la segunda. Y cómo, bueno, diciéndome las cosas que me estás diciendo, de que hay veces en las que has contado cosas que quizá no es lo que a la gente le apetece escuchar sobre Triana. ¿Cómo se atreve uno a meter en un libro cosas que quizá le vayan a sentar bastante mal al público o no vayan a querer saber? Porque muchas cosas no se quieren saber. ¿Que no se quieren saber? No. O sea, si tú das información, cada cual la coge como que no se quieren saber. Yo lo que, repito, no quería hacer una vida de santo, una biografía, decir, o sea, lo que ha hecho Eduardo. Lo que ha hecho Eduardo es contar el libro que ha sacado A través del aire. Lo que ha hecho es contar su visión de la historia. Se ha apoyado en un escritor, entre los dos han contado una historia en la que ponen incluso lo que es el ideario de Triana. Y eso es lo que vertebra el libro. Yo ese ideario no es que no lo vea, es que... ¿Dónde está el secreto de Triana? ¿Tú dónde crees que puede estar el secreto? ¿A nivel musical o a nivel de que llegue...? Lo primero que se te ocurre, el secreto de Triana, ¿dónde? Originalidad. Yo creo que hay una originalidad innegable, a mi parecer, que no entiendo. Yo estoy aquí presentando, pero yo no entiendo de flamenco, ni entiendo de música, ni entiendo de nada. Frescura, ¿no? Sí, es total. Por lo que he escuchado, que sí, a Triana lo tengo mucho más tocado. Yo no he escuchado un grupo con la misma frescura que Triana en cuanto a innovación de ciertas cosas. No sé si me explico. Sí. No, es así, rompieron, dieron con una fórmula nueva, además con una instrumentación nueva, ¿no? Entonces, nunca se había unido una guitarra flamenca con batería y teclado novedosos, ¿no? Sintetizador, melotrón, esas cosas. Sí. Bueno, es muy fácil decir que el secreto de Triana está en esa conjunción, o decir que el secreto de Triana está en Jesús de la Rosa, está en la voz, esa forma tan, a veces inocente, pero tan efectiva de tocar los teclados.
otro de sus fundamentos musical era haberse rodeado de dos músicos de estudio que eran los mejores de España, si no uno de los mejores. Antonio García de Diego, que venía de los Canarios, y Manolo Rosa, que lo ha acompañado también. Vamos, era un amigo de la infancia de Jesús de la Rosa, el bajista, ¿no? Y quizás eso, ¿sabes? También la amistad que tenían, las guasas, esa jerga, ese lenguaje privado, ¿no?, que ellos utilizaban para referirse a las cosas y llegar más inmediatamente a lo que... Yo creo que era una conjunción, ¿no?, de elementos. No creo que haya un solo secreto, ¿no?, para ver haber sido, yo creo que el puntal, ¿no?, del trasvase generacional en Andalucía. No veo otro artista que tú puedes comparar a alguien que puedes decir, bueno, a grande está Picasso, Lorca, que son pero lo que es la transmisión de la mesa camilla o de estar en el salón de tu casa poniendo música, creo que eso es lo más directo, ¿no? Yo si te puedo hacer una anotación, te quiero preguntar también, porque venía a hablar también un poco hoy del el punto místico que hay dentro, no ya de la música, sino, bueno, porque la música evidentemente le da un punto místico a Triana, pero de la letra, del imaginario, de esa forma de hablar tan privada que tú decías sobre las cosas. ¿Tú crees que ese ha sido otro de los secretos que ha favorecido a que Triana tenga una transmisión tan grande? La mística, el aura mística, ¿no? Lógicamente hay un aura que ha rodeado a Jesús de la Rosa, sobre todo después de la muerte, ¿no? Pero la mística, mira, te voy a poner un ejemplo. Lo más marciano que yo me he encontrado en el mundo de Triana, porque había una cosa también que saqué la primera edición, como digo, en el año 97 del libro de Triana. Se vendieron 5.000, una barbaridad, en un año, porque me ayudó la compañía de discos a distribuirlo, eso sí. Y al año siguiente, en el 98, saqué una nueva edición, pero esa la retiré del mercado y fui con los años vendiéndola directamente. Y el encontrarte directamente, ya sea a través de correo o vendiéndolo personalmente con los trianistas, te encuentras que hay gente no solo muy entregada, no solo que le venga de familia, sino que lo toman como, no sé, como una religión, pero algo de eso hay, ¿no?, de la vela encendida, de que es una admiración que va más allá del movimiento musical que ellos impulsaron, que es el del rock andaluz. Sí. En cuanto a movimiento, bueno, tú hablas de ¿cómo decirlo?, un punto místico que va más allá de Jesús de la Rosa, sobre todo después de la muerte. Yo también intento hacer un poco de hincapié, digamos, en la ensoñación, en el aura de ensoñación que tiene Triana, porque es innegable que tanto musicalmente, como hemos dicho antes, como en la palabrería, por decirlo a bruto, hay una forma de hablar puramente poética. Digamos, yo creo que Triana no solamente rescata elementos místicos, como hemos dicho, de ensoñación, los diría casi sorjuánicos, casi no barrocos, evidentemente, pero no te sé transmitir lo que creo que ellos dicen con su letra y lo que transmiten más bien con la letra. No sé si estamos en el mismo punto, pero... Si te fijas en la forma, o sea, formalmente su poesía tiene mucho de flamenco, es decir, tiene estrofas que a veces no tienen nada que ver entre ellas, ¿eh? Tiene el sentido poético del flamenco lo absorbió
callejeramente muy bien, Jesús de la Rosa, creo. Sí. Y ante todo eso que dice, ¿sabes? De la mística me he quedado sin comentar el ejemplo marciano. Lo resumiré porque es un libro que trata sobre una civilización atlante extraterrestre que existió en Palencia, en un rombo geográfico hace 300.000 años. Entonces, el autor de ese libro, que habla de que ellos siguen aquí, pues engarza la figura de Jesús de la Rosa con esta civilización como algo muy espiritual y que conocía los secretos del universo. Algo que merece, vamos, en el libro, en la reedición, en el prólogo, hago una referencia. El libro, la tercera edición del libro de Triana, la historia, está prácticamente igual que la primera edición. El texto no he querido tocarlo, solamente quitar erratas, añadir un índice de nombre, un índice onomástico al final y un prólogo de 6 páginas al comienzo, que creo que es lo mejor que he escrito en el último año, porque quizás sea lo único. Pero es muy bueno, ¿eh? El prólogo creo que aclara muchas cosas sobre Triana de estos 27 años que hace que se editó. Te pregunto también, porque bueno, esto me interesa y creo que al público que tenemos también le puede interesar. ¿Qué puntos anecdóticos destacaría de Triana o del... ¿Anecdótico? Anecdótico. Sí, ellos eran una pura anécdota cuando se juntaban y hacían, sí, cosas muy buenas. Uno de los personajes que entrevisté más curioso, más sincero también, que pasaba de todo, fue el manager que tuvo, uno de los primeros managers, que fue amigo de la infancia de Jesús, de allí de la calle Feria, y después se hizo charcutero, se fue y se lo encontraron en Madrid, y él era el que le pasaba las viandas, también que se hizo, ya te digo, manager de ellos. Y él me contaba, se retiró a Barbate y fui allí a entrevistarlo y me contó cosas, vamos, que tenían tela también, los trianos, que no era todo. Hombre, date cuenta que llegaron a un punto de ser eso. Ellos, por ejemplo, en los 3 primeros meses vendieron 70 discos, nada más, de El Patio, que por cierto, en esta semana se cumplen 50 años de la finalización de la grabación del Patio. Lo acabaron antier, hace 50, sí, el día 21 lo acabaron. Que no es fit, no es... Y ya me perdí. No, pero hace 50 años que lo terminaron de grabar. Se publicó en abril. Y esto... Sí. 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 Eso es. Entonces, ¿qué hicieron? Pues ganarse el público por las actuaciones. Y actuaron muchísimo. Y ellos se lo ganaron a pulso. O sea, ellos pasaron un año antes de publicar El Patio. El año que pasaron metidos en un garaje, ¿no? Ahí ensayando esta obra que rompía muchos moldes, que ellos creían mucho en ella, pero que no tuvo después el éxito. Ese año lo pasaron muy mal. La cosa es que en 4 años se ganaron al público de tal manera sin el apoyo de los medios.
Yo insistía, la compañía de discos insistía, pero los 40 principales no le hacían ni caso. Cuando vio que el Hijos del Agobio arrastró al primero y que ya cuando llega al Sombra y Luz venden 1 millón de ejemplares, entonces los 40 principales no solo claudican, sino que dicen, no, el éxito es nuestro, y llena un parque. Bueno, hacían actuaciones en el Parque de Atracciones de Madrid, pero el día que le dan el triple disco de oro, a Triana se lo atribuye los 40 principales que le habían dado la espalda todo este tiempo, ¿no? Y claro, pues imagínate cuando reciben del Rafael Revés los discos, la sonrisita, ¿no? En fin. Las cosas. Que lucharon taco, ¿eh? Lucharon taco. Es que, bueno, no sé si destacarías también algún otro grupo que haya salido tan adelante y que haya tenido un éxito labrado de manera propia sin el apoyo mediático, No, que muchas veces es fundamental. No, Kiko Veneno quizá lo ha conseguido al final, pero dándose cabezazo y dándose un abrazo con Santiago Serón, que fue el que le hizo posible el disco de... Pero algún otro grupo. No, mira, aviso, todo esto es improvisado, ¿eh? Aquí Eduardo Pastori va a estar aquí. En fin, y además yo me traía un pendrive muy chulo que iba a poner todo lo que se hizo de flamenco rock previo a Triana. Es decir, iba a hablar del disco de Sabicas con Joe Beck, de Smash, de Gong, o sea, todo lo que se hizo desde el año 69 al 75 antes de Triana, que tampoco son muchos, pero un muestrario, y eso lo tengo ahí, o sea que eso lo vamos a dejar para otro día, ¿no? Pero bueno. Bueno, vamos a seguir hasta aburrir a la gente o que tengan hambre. Una de dos. Venga. Muchas gracias. Pues si quieres hablarnos un poquito de lo que traías preparado, no quizá proyectárnoslo, pero sí hablarnos un poco. No, hablamos de lo que tú quieras. ¿Te Vale. queda guión? ¿Te queda guión? Me queda guión. Bueno, las preguntas no, porque las preguntas las estamos viendo sobre la marcha. Pero, ¿en qué ámbito crees que ha tenido más repercusión un grupo como Triana? Evidentemente, salvando las distancias con las diferencias musicales. ¿Pero tú crees que ha tenido mucha influencia en grupos actuales? Sí, y además lo reconocen con la boca llena, ¿no? Sí, creo que hay influencias muy claras y le rinden mucho homenaje siempre. Gente famosa, cita a Triana, sin ambaje. Y estoy seguro, pues no, es que es evidente, ¿no? Que creo que es la banda que más grupos homenaje tiene en Andalucía, seguro, pero yo creo que en España, ¿no? Se le siguen rindiendo homenajes en directo continuamente, como es el grupo que vamos a tener el placer de escuchar dentro de un momentito. Y eso sí creo que es una influencia que no está viva, pero esa frescura a la que te referías de Triana, eso es lo que creo que ha hecho que no solamente sea asumida por grupos de rock o grupos de rock duro, tipo Medina Sahara y demás, sino en muchos ámbitos, incluso en la música electrónica, ¿no? Hombre, el flamenco ya no, pero en varios ámbitos, ¿no? Porque el flamenco más moderno, el flamenco instrumental, se divide también ya en un montón de ramas, y creo que la presencia de Jesús de la Rosa, por ese atrevimiento, por ese encanto que le rodeaba, ha ido influyendo. Y ya te digo, no solo a la hora de
impregnar, de porosizar a los músicos, sino también a las generaciones, ¿no? De aficionados, ¿no? A todos los que pudimos ir a sus conciertos o vivir esa época, que guardamos los discos a nuestros hijos, pues tal, ¿no? Lo de Triana no es un grupo que pueda tener un disco ahí y olvidarlo, ¿no? Yo creo, me lo decía Kiko Veneno hace mucho tiempo, que en Sevilla todo el mundo tenía un disco de Lola y Manuel y de Triana, ¿no? Eso era... Es que yo, si te soy sincera, creo que Triana, bueno, se ha visto como un símbolo, pero no sé si se le ha dado la importancia que tiene en cuanto a símbolo de evolución cultural andaluza, porque creo que es muy significativo el impacto que ha tenido en ese sentido y que creo que no solamente a nivel musical, sino que a nivel de letra, como hemos dicho antes, hay un impacto grande y no sé si se ha considerado como tal. ¿No? Como tal, como qué, como avance cultural andaluz, como tarjeta de... como eso, no creo que haya sido apreciado. Por las estancias, no. Por las estancias, no. No. Mira, me preguntaron hace poco que si conocía de algún homenaje o algo que se le hiciera a Jesús por los 50 años del disco y demás, ¿no? Del nacimiento de Triana y todo eso. Y yo no conozco que se le vaya a hacer, no solamente eso, sino decía, metemos lo peor. ¿Ya? Le han puesto en Sevilla, el ayuntamiento le ha puesto una calle, el nombre a una calle donde no vive nadie. Le han puesto una placa en la casa de al lado donde nació. Mira, el mejor homenaje, dice, coño, una estatua donde en Pino Montano el mejor homenaje que se lo puede hacer, yo creo que a Triana y a Jesús de la Rosa, es traerse sus restos para acá. Y hay algo que no se ha dicho, es que hace 10 años estuvo a punto, ¿no? Hubo un proyecto de exhumación que estuvo ya casi por hacerse y fue la viuda desde Argentina la que a última hora dijo que no. No, pero estuvo casi. Yo creo que eso es lo único que se podría arreglar, que una estancia oficial, llámese ayuntamiento, llámese junta, le diga a Mónica, ¿qué pasa contigo? Que digan, claro. Que está en Villaviciosa desde hace, venga, hombre. ¿Cuánto tiempo? El mejor homenaje yo creo que sería eso. Y la familia, fíjate, ya murió la madre, que sería la más honrada, porque la madre de Jesús, cuando murió, no se acordó nadie de ella, ¿sabes? Eso es una vergüenza. Bueno. Pues muchísimas gracias, Luis. ¿Ya? Muchísimas gracias. Yo creo que el público tiene alguna pregunta y para ir cerrando y dándole paso al grupo, que ahora mismo nos va a deleitar con canciones y pues comer un poquito y demás, respondemos alguna pregunta y damos paso. Sí, desafinando. Una entrada que hizo, digo, ¿dónde va? Vaya entrada que hizo, ¿no? Allí muy alto, ¿no? Y después, ¿no? Ahora me gustó más cantando la bajista. La bajista hizo una cosa gitana muy bien, muy bonita. Pero Alejandro Sanz, para matarlo, vamos. Claro, lo compara con lo que hizo Rosalía, con los chunguitos, y dice, ¿a dónde va? Pero claro, un homenaje que hay que estar agradecido y que prueba de que Jesús está presente ahí, claro, que están los 50 años, que creo que es algo, un motivo de celebración. Hay una muchacha por allí. Hola, soy Virginia, encantado de esas palabras. Mi pregunta es, de todos tus libros, de todos tus hijos escritos, ¿de cuál te sientes más cercano? Hombre, cercano porque me dio más dinero el de Triana. Aparte de Dios con dinero, Esto ¿cuál es el que tienes más, esta pregunta
Oh, ¿qué quiere que te diga? Le he dedicado 9 años a un libro en el que he estado todo ese tiempo metido en una burbuja sónica desde el 66 al 79, ¿no? Investigando y eso. Y a ese sí. Rock progresivo español se titula. Es un libro de tapa dura, muy bien hecho y que vale 40 euros nada más. Claro, porque son casi 400 páginas y creo que hemos trabajado. De todas maneras, el libro al que ya me he hecho un par de referencias, Filigrana, una historia de fusiones flamencas, que fue el primero que preparé. Con ese aprendí muchísimo. Aprendí mucho, claro. Sí, pues es un libro grande, gordo y muy atrevido. La primera vez que se hacía un libro que hablaba de los flamencos que se habían salido de las normas, de los cauces habituales del flamenco y la gente de otras músicas que habían hecho algo con el flamenco, ¿no? Creo que fue un libro atrevido, fue pionero y dejé mucha energía ahí. Y ahora, biografía, pues claro, Kiko Veneno, Pata Negra, Ketama también, o Triana eran libros. Cada uno tiene historia del rosevillano, hay mucha gente todavía que me lo pide, criatura. Y después los 4, la tetralogía de flamenco, creo que está muy bien, pero no para esta generación. Claro, esto suena muchacho, pero no es un libro. Tú has leído flamenco de arte y ensayo, ¿lo has leído? ¿No? Pues eso es un libro que han leído 4, claro, entonces no puede tenerla porque, en fin, no ha sido muy bien publicitado, pero creo que mis libros de flamenco dentro de un par de generaciones la entenderán mejor. Esta no. No, sí. No. Muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, vamos a ir... ¡Ay! Hay pregunta. Teclista de el último de Triana. A ver, por teclista, Jesús de la Rosa 2. Bueno, un poquito más llevando al terreno que más bien. Yo he escuchado multitud de artistas y grupos mencionar temas de Triana. La mayoría se lo cargan los temas, porque es verdad que salirse de la forma de cómo funciona el tema o intentar un giro, lo normal es que te estropea. Ponemos ante Jesús de la Rosa que a Triana a la hora de interpretar, ¿qué vamos a tomar? La estructura, el rock progresivo, la forma de caminar o la voz de Jesús de la Rosa. Es un poco más personal, pero es el mismo. Y esa es la diatriba, tío. Esa es la diatriba. Yo lo siento, propongo por encima de todo a Jesús. La voz. La voz y sus composiciones. La base, ¿no? Lo que le sustentaba, porque sabe que venía de nuevos tiempos y demás, pero el periodo que hubo de nuevos tiempos, todo lo que pasó, ¿no? Y a ver cómo se ganaba la vida, lo que tuvo que hacer para comprarse el primer teclado, todo eso. No era un gran instrumentista, ya, ¿no? Pero es la forma de componer, ¿no? Porque tenía ahí también a Goma, el disco que sacó Goma y el disco de Gualberto. Salieron junto al patio de Triana, a la misma vez, ¿no? Fue hace 50 años justo ahora. Pero claro, Gualberto era un músico, es un músico, sigue siendo lo extraordinario. Pero era más barroco, ¿no? Imán Califate Independiente después tenía otro aire también. Goma era más jazzístico, ¿no? Pero la esencia de Triana, esa base de bulería, esa base de soleá por bulería, lo que ellos alcanzaban en Luminosa Mañana o Señor Troncoso, que es blues por soleá por bulería. Eso es una fórmula nueva
Y para mí está Jesús, ¿sabes? Después está Tele y está Eduardo, por supuesto, son fundamentales. Pero el trípode que dice Eduardo que eran, no, lógicamente. Eduardo tenía una gran experiencia profesional, era quizás el primer manager, ¿no? Y Tele tenía una base, una toma de tierra por bulería que no lo tenía nadie. El Tacita era mejor y el Antoñito más, eran más técnicos, ¿no? Pero su forma de ser, su guasa también tenía, ¿no? Eso era... Triana o Jesús, yo pongo por encima a Jesús y después viene Triana, todo lo que lleva. Pero es como te digo, tío, es como lo que acaban de sacar de remezcla, la caja, ¿no? La caja. Tú la escuchas y dices, vale, el sonido no es el mismo. Antes escuchaba los LP y escuchaba a Triana, sí, pero era como una bola, ¿no? Ahora lo escuchas todo mucho más claro, ¿no? No sé si eso ayuda. Es claro, estas son remezclas para las nuevas generaciones, tal como se escucha ahora la música, ¿no? Y dice, bueno, que es mejor, ¿no? Sin la bola con la que yo he estado toda mi vida ilusionándome, o esto, ¿no? Que saca la compañía de discos. Por otra parte, diré que permitiéndose algunas licencias, como es cambiar un solo de guitarra, quitar unas palmas, el gallo de Todos de color ya no suena, en fin, son licencias industriales. Para eso, como decía una de las voces del libro de Triana, que por cierto, su PVP es de 30 euros, pero los que vendo personales a 25. Y además, ¿qué? De si primaba el sonido de Triana o eso. Sí, de Triana eso. Pero no me acuerdo que era lo último, el hilito último. En fin. Sí, sobre todo eso. Yo creo que es la figura de Jesús que murió como murió, ¿no? Con el maravilloso desfiladero desgarrado, ¿no? Murió una tontería, una muerte muy mala que dejó todo en el aire. Y en el libro ya se da la certeza de algo de lo que nos ha hablado, que es que Jesús, después de este sexto LP, llegó el día, era premonitorio, pero de que se iba a disolver Triana y él iba a comenzar su carrera en solitario. Si no hay ninguna pregunta más, ¿queréis decir algún comentario? ¿Por qué Triana es el grupo de vuestra vida? ¿Por qué? Sí, eso para el escritor sobre música que más me gusta de España, Diego Manrique, subrayaba de Triana que era el fondo perfecto de Caricia. Bueno. Pues nada, damos paso, entonces... Fondo perfecto. A ver. ¿Qué? Bueno, a comer. ¡A comer! Damos paso a comer. Muchas gracias. Al final.